continuamos con nuestro siguiente tema, que es para este video valoración primaria. Antes de eso vamos a recordar cuál es el término de primeros auxilios, que es el que nos da el inicio a nuestra capacitación. Recordemos que los primeros auxilios son aquellas maniobras que se dedican a atender toda la parte de salud a una víctima de un accidente o en su defecto a una persona que sufre una enfermedad. Es importante considerar que no solamente para accidentes se presta un primer auxilio, situaciones de dolores abdominales, cefaleas, migrañas, algún tipo de situación clínica no traumática y la atención de ella también se considera un primer auxilio. Vamos a tener presente cuáles son los objetivos del primer auxilio. Uno es mantener la vida. Objetivo primordial. No buscamos que nuestro paciente se complique ni tenga una lesión mayor a la que nosotros estamos haciendo y que se mantenga la vida y perdure mientras es atendido en un centro asistencial. Otro gran objetivo es evitar complicaciones. Hace relación a que la atención de nosotros no puede generar una lesión para el paciente, no puede generar un daño mayor al causado de manera inicial. Mejorar el pronóstico de recuperación. Desde nuestra atención hace relación a que yo debo garantizar a que mi paciente, desde el mismo momento en que lo atiendo, tenga un pronóstico favorable. Cualquier cosa, por simple que yo haga, puede terminar en complicaciones mayores que inevitablemente dificultarán el pronóstico del paciente. Y algo muy importante, otro gran objetivo de los primeros auxilios es mantener la bioseguridad del auxiliador. Evite que usted se contamine de algún fluido sanguíneo. Test, test, test. Before it goes absolutely explosive. I'm declaring a public health emergency of international concern. Un ciudadano italiano procedente de Italia está en aislamiento. Venerdì 13 marzo. Non è la prima volta che il nostro paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Evite que usted tenga una lesión. Rodaron 70 metros al soltarse de un cable de un helicóptero cuando simulaban un rescate en una montaña. Sus cuerpos, como estamos viendo, golpearon en contra de las rocas y ambos sufrieron Primer múltiples auxilio, fracturas. objetivos importantes en la atención en salud a personas que tengan accidentes o enfermedades. Grandes objetivos: mantener la vida, evitar complicaciones, mejorar el pronóstico y sobre todo también importantísimo considerar la parte de la bioseguridad para el auxiliador. Viendo esto, vamos a ver los pasos importantes que tienen que ver con nuestro proceso de atención. Hace relación al primer proceso de atención en salud, primer proceso de atención a emergencias. Si usted mantiene la calma, logrará tener objetivos claros, acertados. Logrará determinar estrategias oportunas que garanticen un correcto manejo de la emergencia. Mantener la calma evitará que usted tenga complicaciones, que usted se lesione, que usted lesione su equipo de trabajo, que usted optimice los recursos adecuados, que usted direccione una correcta atención. Si usted pierde el control de la emergencia, el resultado es que usted va a terminar complicando más la emergencia, incluso podrá terminar siendo una víctima de ella. Si usted no mantiene la calma, recomendamos no continúe con los siguientes pasos.
ya que el resultado no será favorable para usted ni para la víctima o víctimas que usted atiende. Asumir el mando. Mucho gusto, mi nombre es Enrique, soy bombero. ¿Les puedo ayudar? Asumir el mando hace relación a uno de los procedimientos donde usted, como líder, dirigirá la atención. Se presentará como la persona idónea, la persona capacitada, la persona con la habilidad técnica y operativa para realizar el manejo de la emergencia. Señores, ¿qué le pasó al señor? Soy bombero, ¿les puedo ayudar? Sí, claro. En grandes situaciones de emergencia o en cualquier eventos, por simple que parezcan, alguien debe tomar el liderazgo. Quien lo hace asumirá la responsabilidad de sus acciones, pero alguien tiene que hacerlo. Y es usted el que debe tener el criterio técnico, operativo y funcional de lo que está realizando. Si alguna persona no toma el mando, debe prestarse en disposición para aquella persona que sí lo hizo, colaborarle, apoyarle, asegurar el área. Asegurar el área hace relación a garantizar las condiciones físicas, técnicas, biológicas, sociales, ambientales, donde usted desarrolla la atención en salud. Sin preguntar ni indagar si la víctima ha tenido COVID, ha tenido fiebre, ha tenido contacto con personas con COVID, ha tenido tos, ha tenido sintomatología, a alguna persona le han hecho la prueba previamente de COVID, ha tenido contacto con pacientes de COVID, ha perdido la condición de bioseguridad. Es inevitable que en esta área nosotros ahora tenemos que preguntar los nexos epidemiológicos que tenga el paciente para el riesgo de COVID y obviamente evitar la multiplicación del virus o que nosotros nos contaminemos con él. Generadas inicialmente. ¿Se alejan de mí? Rodeen. Asegurar el área son cosas tan simples como tener un área despejada, un área libre para poder trabajar. En sitios donde usted se encuentra, usted debe garantizar que las condiciones sean cómodas y seguras para la atención de la víctima. Colocar conos de seguridad, hacer barreras humanas, cintas de balizaje, una adecuada iluminación, tener los equipos necesarios de protección personal, asegurar el área, asegurar su vida, asegurar la vida de su víctima. Valore la víctima. Valorar la víctima hace relación a que usted ya inmediatamente inicia el proceso de atención en salud a la víctima o persona que ha sufrido una lesión. Es importante que usted considere que sobre esta valoración primaria dependerá las siguientes atenciones. Definimos la valoración primaria como las técnicas que determinan el estado actual de una víctima. En valoración primaria tenemos que tener presente que nosotros la vamos a hacer in situ, en el sitio de la emergencia. Esa valoración primaria tiene que ser un proceso rápido, oportuno, dinámico y eficaz, que garantice que rápidamente usted podrá determinar características importantes en su paciente. Su respuesta neurológica, su respuesta circulatoria, la permeabilidad de su vía aérea, una correcta y adecuada ventilación y un examen cefalocaudal. La valoración primaria tiene tres grandes objetivos. El primero, determinar vida o muerte. Muchas veces, fruto del estrés, de la angustia, podemos estar atendiendo personas que ya están fallecidas, presumiéndolas por vivas. O por el contrario, dejando de atender a aquellas personas que han fallecido, generando un gran gasto en recursos, en tiempo y sobre todo haciéndole perder pronóstico a aquellos pacientes que realmente necesitan atención. El gran objetivo de valoración primaria es que usted atienda a las personas que están vivas, que determine si la persona requiere una atención oportuna y aquellas personas que están fallecidas le darán paso a que usted pueda atender a otros. Determinar peligro de muerte. El siguiente objetivo de valoración primaria hace relación a que usted va a determinar si el paciente tiene peligro o no de morir. Para eso usted determinará si hay lesiones en corazón, cerebro, pulmón, riñón, hígado. Recordemos que son los órganos blancos. Cualquier situación que afecte directa o indirectamente estos tejidos, estos órganos, podrá considerarse un peligro para la vida del paciente. Lesiones en la cabeza de manera directa o indirecta que alteren de manera transitoria parcial su condición neurológica.
condiciones circulatorias que afecten el fluido sanguíneo, pérdidas abruptas de sangre, pérdidas grandes de fluidos sanguíneos, alteraciones del ritmo cardíaco o incluso parada cardíaca, afectación de la vía respiratoria, procesos de respiración inadecuados por obstrucciones de la vía aérea, por lesiones en el pulmón, por lesiones en las vías aéreas superiores. Pueden afectar el patrón respiratorio y poner en peligro la vida del paciente. En sus etapas iniciales, se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero, eventualmente, podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados. El 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa, dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas podrían aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán afección en sus vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los cilios, los pelos encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos. Si las células se infectan, pueden morir y desprenderse, lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la difusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día 5 de la enfermedad. Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta 7 días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de 2 semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos
suelen tener una recuperación más larga, 3 meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentra en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Recuerda, el nuevo coronavirus es de fácil propagación y se transmite entre las personas al toser y estornudar. Sigue las recomendaciones de la OMS. Lávate las manos e implementa el aislamiento social mientras se controla la pandemia. Realiza los procesos adecuados de asepsia y desinfección de los objetos de uso diario. También limpia y desinfecta todas las superficies. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos. Explicación sobre el manejo de la vía aérea y los riesgos que tenemos con el COVID dentro de la valoración. Pues continuamos con los demás conceptos que hay que tener presentes dentro de la valoración primaria. Ubicación donde está nuestro órgano blanco, el hígado. Cualquier lesión que se presuma sobre este sitio también se considerará potencialmente un peligro de muerte. Lesiones o alteraciones del riñón. Usted determinará si el paciente tiene sangrados urinarios, conocido como hematuria. Eso le podrá indicar a usted si el paciente tiene o no una buena función renal. La mala y inadecuada función renal también puede poner en peligro la vida del paciente. Es decir, lesiones en cerebro, corazón, pulmón, riñón, hígado, de manera directa o indirectamente, podrán poner en peligro la vida de la persona. Por eso usted debe considerar si el peligro de la vida de una víctima recae sobre lesiones en esos órganos. Priorizar la atención del herido. Cuando hablamos de priorizar la atención del herido, gracias a la valoración primaria, usted podrá generar condiciones donde usted clasifique a las personas de acuerdo al riesgo, clasificándolos de acuerdo a un sistema internacional conocido como TRIAS, palabra de origen francés que significa clasificar. Clasificaciones rojo para pacientes graves, amarillo para pacientes menos graves, verde pacientes lesiones menores, negro pacientes con lesiones críticas no recuperables y blanco pacientes fallecidos. Más adelante haremos relación más específica sobre el TRIAS. Sin embargo, haremos relación a que la valoración primaria podrá determinar los parámetros iniciales para determinar la clasificación adecuada de la víctima y generar una prioridad de atención. Teniendo en cuenta los objetivos de valoración primaria, continuamos ahora cómo es el procedimiento de valoración primaria. Aplicamos las siguientes siglas: la D, la C, la A, la B, relación a E, exposición y examen. D, hace relación a la parte del déficit neurológico. Significa, ¿qué tan alerta está mi paciente? ¿Tiene lesiones neurológicas que impidan una correcta relación con el medio? Y aplicó algo que se llama el ADVI, alerta, verbal, dolor o inconsciente. Alerta, el paciente se está despertando fácilmente, responde a cualquier estímulo. Verbal, toca llamarlo para que responda. Dolor, toca moverlo para que responda. Y el paciente puede estar inconsciente. En el procedimiento utilizamos los siguientes pasos para valorar la parte neurológica. Alerta. Llegue sin hablar.
verbal. Hable sin tocar. Señor, señora, ¿me escucha? Dolor. Toque sin hablar. Inconsciente. ¿Será que el paciente tiene una lesión que le impida tener relación con el medio? Para mirar si está alerta, vamos a llegar sin hablar. Para mirar si responde al estímulo verbal, vamos a hablar sin tocar. Para mirar si responde al dolor, vamos a tocar sin hablar. Y si está inconsciente, podemos presumir diferentes condiciones. 1. Trauma craneoencefálico. 2. Estados de embriaguez. 3. Alteraciones metabólicas como la diabetes. 4. Estados convulsivos o estados posictales. 5. Pacientes con situaciones clínicas tan graves como el estado de coma. 6. Puede presentarse otra condición como parada cardíaca o respiratoria. Sangrados masivos. Lipotimias. Sospecha de paciente COVID. Es muy importante que tengamos presente que aquí en adelante todo paciente sospechoso de COVID, por leves síntomas que presente, teniendo en cuenta que algunos pacientes les presentan sintomatologías muy simples o muy sencillas o incluso confundidas con un resfriado común, pueden llevar, entre tantas más, a que el paciente esté inconsciente. Por eso hay que valorar adecuadamente a la víctima y descartar dichas situaciones. Circulación. En relación a circulación es importante considerar que lo primero que hacemos en los adultos es tomar el pulso. Tomamos el pulso carotidio y en los niños el pulso braquial. La toma del pulso en adultos tomamos con el segundo y tercer dedo haciendo una V en la parte inferior de la mandíbula, parte superior del cuello, y luego nos vamos a uno de los dos lados. No nos quedamos en ese punto, sino que dirigimos nuestra mano, preferiblemente al lado contrario donde está el auxiliador. En los adultos el pulso carotidio no nos interesa la cantidad del pulso, no nos interesa la calidad del pulso, nos interesa que el paciente tenga pulso. En circulación miramos también el color de la piel, evidenciamos si hay sangrados graves y abundantes que pongan en peligro la vida de la persona, y en el caso de presentarse damos solución de manera inmediata. Antes utilizábamos la técnica de mirar, escuchar y sentir. Nos agachábamos sobre la vía aérea y hacíamos apertura de la misma. Para este caso, por tiempos de COVID, únicamente colocamos la mano sobre la víctima y evitamos acercarnos a la víctima y a la vía aérea a menos de que sea estrictamente necesario. Y en los casos que se hacen con equipos de protección personal especializados que generalmente se utilizan en abordajes de pacientes secundarios en áreas de urgencias o personal profesional que cuenta con los recursos técnicos avanzados para hacer manejos de la vía aérea. En primeros auxilios solamente hacemos la observación y la verificación de la expansión del tórax, garantizando que el paciente esté ventilando sin acercarnos a la vía aérea por efectos de seguridad. Verificamos si el paciente, a medida que se da la ventilación, el tórax se expande y permite un adecuado ingreso de oxígeno a la cavidad pulmonar. Cabe recordar que si usted está valorando la vía aérea, es porque usted ya resolvió cualquier problema circulatorio en el paciente. Es decir, si usted está mirando la vía aérea, es porque su paciente tiene pulso. De no ser así, el paciente, en el caso de no tener pulso, usted iniciará maniobras de reanimación y el protocolo de reanimación acorde a los procedimientos. Exposición. En la técnica de exposición aplicamos la técnica del guante, aplicamos la técnica cefalocaudal. Cefalocaudal hacemos relación a que comenzamos desde la cabeza hasta los pies. Vamos tocando la cabeza del paciente y nos vamos mirando las manos. Vamos tocando la cabeza del paciente, el cuerpo, completamente de la cabeza a los pies, pasando por los hombros, por el tórax, por el abdomen, por los brazos. Verificamos la cavidad abdominal y cada vez que terminemos alguna de ellas verificamos la posición de nuestras manos si tienen algún sangrado o algún fluido. Hacemos un barrido en el caso de los hombres para determinar la posibilidad de trauma raquimedular. Hacemos una verificación del estado de la cadera. Recordemos que la cadera ya no se hace la técnica del libro, porque el generar una presión sobre la cadera puede terminar generando una lesión mayor en caso de haberla.
Continuamos con los miembros inferiores y siempre en cada momento nos miramos las manos para garantizar que el paciente no tiene fracturas o lesiones. Vamos a mirar signos de fracturas, dolor, crepitación, inflamación, deformidad, pérdida del movimiento. Vamos a mirar la contextura del músculo, la contextura y las características del hueso. Vamos a verificar si el paciente tiene un elemento o cuerpo extraño alojado en alguna cavidad. Vamos a verificar la posibilidad de que haya sangre. Vamos a verificar la presencia de fluidos. Es decir, la técnica del guante nos va a permitir estar mirando de manera permanente si hay sangrados o lesiones importantes. Mucho gusto, les puedo ayudar, soy Enrique Bombero, les puedo colaborar. Por favor, me rodean, extienden los brazos y se alejan de mí. ¿El paciente ha tenido contacto con alguien sospechoso de COVID o ha sido diagnosticado para COVID? Bueno, entonces esperamos que este video hubiera sido útil para cada uno de ustedes. Es importante recordar todo el tema de bioseguridad, la importancia de los equipos de protección personal, la careta, el tapabocas, el uso de los 3 guantes. Eso es algo muy importante para que ustedes en el momento que tengan que valorar al paciente no tengan que hacer un recambio de guantes y eso les genera un riesgo de contaminación. Este es un video desarrollado acorde a todo el protocolo de valoración primaria en tiempos de COVID. Esperamos haber cumplido con sus expectativas y no olvide darle suscribirse a nuestra página. Éxitos para todos.